Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos a otro sermón en línea de United Christian Church. La verdad no sé, ya perdí la cuenta de cuántas semanas llevamos predicando desde casa. El hecho es que entre más va pasando el tiempo, más nos vamos dando cuenta, y es algo que he estado conversando con algunos de ustedes por teléfono, que este tiempo ha representado mucho más que una aflicción, mucho más que una preocupación. Para muchos este tiempo está representando un tiempo de comunión especial con el Señor, un tiempo de conocerlo más profundamente, un tiempo de crecimiento en la fe, de crecimiento en la intimidad con Él, de confrontación con el pecado, de confrontación con las actitudes, con nuestra propia vida, y eso es buena noticia. Eso realmente, cuando uno empieza a ver lo que en este tiempo el Señor ha estado haciendo, y cómo a través de toda esta situación muchos pasajes de la Biblia están tomando una dinámica o una importancia diferente, porque ya no los leemos como algo lejano, sino ya hemos visto y ya hemos experimentado la soberanía de Dios de una manera diferente, el juicio de Dios de una manera diferente. Ya hemos visto cómo Dios es capaz de parar el mundo en un momento, y realmente ha sido tremendo el vivir este tiempo como siervos del Señor, viendo todo lo que está pasando reflejado, como un reflejo, mejor dicho, de su palabra. Vamos a comenzar, como hacemos todos los domingos, leyendo un salmo, y en este caso vamos a leer parte del Salmo 116. Vamos a leer primero los versículos 1 al 4 y después versículos 12 al 19. Y la palabra dice así: Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor: Te ruego, Señor, que me salves la vida. ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor. Tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Yo, Señor, soy tu siervo, soy siervo tuyo, tu hijo fiel. Tú has roto mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya, alabado sea el Señor. Vamos a comenzar con una palabra de oración, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, y que nos permita recibir su palabra y recibir su mensaje con un corazón sumiso, que nos permita ser moldeados y transformados en el poder de su Espíritu Santo. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este tiempo tan especial que hemos estado viviendo en estas semanas. Te pedimos que continúes trabajando con cada uno de nosotros, y que en medio de toda esta situación, Señor, podamos conocerte cada vez más con mayor intensidad y mayor profundidad. Te pedimos el día de hoy, Señor, que abras nuestro corazón y nuestros oídos para que al comenzar con el estudio de tus atributos, Señor, tu carácter sea más visible a nosotros, y nuestra realidad como pecadores sea también más visible a nuestra vista. Te damos las gracias, Padre, y te damos el honor por tanta misericordia, por tanta bondad. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo seas tú el que nos hable, seas tú el que nos confronte, seas tú el que nos transforme. Quedamos en tu presencia y te pedimos, Señor, que te glorifiques a través de nosotros y que nos permitas verte y conocerte mejor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Ok. Antes de comenzar el sermón, me gustaría hacerles tal vez la pregunta más fundamental que les puedo hacer. ¿Quién es
Dios? ¿Cuál es la primera idea que les viene a la mente cuando escuchan esta pregunta? ¿Quién es Dios? Como personas que confesamos ser cristianos, nosotros afirmamos tener una relación íntima y personal con Dios, con el Padre, a través de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, el Hijo. Y hacemos todo esto en el poder del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Esa relación que clamamos o que aseguramos tener con Dios es la esencia de la vida cristiana. Ahora, cualquiera que afirme tener una relación, y particularmente una relación íntima, una relación cercana con alguna persona, debería ser capaz de describir el carácter y los deseos de esa persona, de describir el tipo de cosas que le gustan y que no le gustan, y otros detalles de cómo piensa, cuáles son sus cosas favoritas, cuáles son sus planes, sus proyectos. Deberíamos ser capaces, si decimos conocer a alguien, de describir el carácter, los gustos y las preferencias de esa persona. Ahora, si nosotros como cristianos afirmamos tener ese tipo de relación con Dios, entonces deberíamos ser capaces de decir todas esas mismas cosas acerca de Él. ¿Quién es Él? ¿Qué le gusta? ¿Qué quiere? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué cosas prefiere y qué cosas no? ¿Qué cosas le disgustan? Y si estamos claros, si todos los que nos confesamos cristianos lo conocemos realmente, entonces todas nuestras descripciones deberían coincidir, todas nuestras descripciones deberían ser muy similares la una de la otra. Ahora, lamentablemente, cuando preguntamos quién es Dios a un grupo de personas que se llaman a sí mismas cristianas, por lo general terminamos escuchando descripciones muy diferentes, descripciones que no coinciden entre sí. Y alguien pudiera preguntar, ¿pero cuál es el problema con eso? ¿Por qué todos los que se llaman a sí mismos cristianos deberían describir a Dios de la misma manera? La respuesta es muy simple, porque si nuestras descripciones no coinciden, es porque algunas de ellas no son correctas. Y créanme, eso no es algo bueno, eso es algo muy malo. Solo piensen en esto: conocer el carácter y los deseos del Dios que nos creó, el que gobierna soberanamente todas las cosas. Conocer sus deseos, sus pensamientos, sus normas, sus características, no es un asunto en el que queremos estar equivocados, hermanos. No es un asunto en el que nos podemos dar el lujo de no tener la razón. En realidad, eso es lo último que deberíamos querer que nos pase. No tener un concepto claro de Dios es lo último que deberíamos querer para nosotros. Y es un hecho, hermanos, que nuestra creencia sobre quién es Dios va a determinar absolutamente todo en nuestra vida. Nuestro concepto de quién es Dios va a determinar la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Va a determinar la forma en que vemos a las demás personas. Va a determinar la forma en que vemos el mundo, la forma en que interpretamos la realidad, la forma en que vemos la vida y la muerte. Lo que pensemos sobre Dios va a determinar las cosas que nos gustan y no nos gustan, las cosas que hacemos y las cosas que evitemos. Va particularmente a determinar la forma en que establecemos nuestras prioridades en nuestra vida, y en última instancia va a determinar la forma en que vivimos la vida. Hoy vamos a continuar con ese proceso que iniciamos el domingo pasado con el sermón sobre los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y durante los próximos 4 meses vamos a dedicarnos a entender la persona y el carácter de Dios como Él mismo se describió a sí mismo, valga la redundancia, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia. Y lo vamos a hacer estudiando una lista de 15 atributos. Pero primero, déjenme explicarles brevemente qué es un atributo. En pocas palabras, un atributo es una característica de una persona, ya sea una característica de su carácter, una característica de su cuerpo físico. Ahora, cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de las características de la naturaleza, del carácter de Dios como Él los reveló en la Biblia. Como Él los reveló, no como nosotros queríamos pensar que Él sea. También debemos aclarar que cada atributo no es una cosa aislada, no es algo que ocurre de manera independiente al resto de los atributos. Por ejemplo, la soberanía de Dios, que vale decir sería un atributo muy peligroso en un gobernante pecador como nosotros. Imagínense un gobernante soberano como nosotros, que tenga nuestra tendencia
a mentir, nuestra tendencia a ser egoísta, nuestra tendencia al pecado. En el caso de Dios, su soberanía trabaja en conjunto con su omnipotencia, con su poder para hacer lo que sea, con su omnisciencia, con su conocimiento de todo, con su bondad, con su santidad, con su sabiduría, con su amor, etcétera, etcétera, etcétera. Cada atributo trabaja en conjunto con los demás. Y cuando vayamos estudiando todos estos atributos uno a uno, vamos a ir construyendo, así como pieza por pieza, un cuadro completo del carácter de Dios. Pero el propósito de esto no va a ser meramente un ejercicio intelectual. La idea es que podamos empezar a experimentar nuestra relación con Dios basados en quién realmente Él es y no en quien nosotros nos imaginamos que es. Recuerden algo. Cuando más nos sumerjamos en este conocimiento de Dios, en este conocimiento experiencial de Dios, más asombrados vamos a estar con su grandeza, con su majestad, y más grande va a ser nuestro deseo de adorarle, más grande va a ser nuestro deseo de honrarlo con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas. Así que vamos a comenzar este estudio de hoy, este estudio de los atributos, con la independencia de Dios. Algunos teólogos lo llaman la aceidad de Dios, otros lo llaman la autoexistencia de Dios, pero es básicamente eso, la independencia o la autoexistencia de Dios. Y vamos a dividir este sermón en tres partes. Primero vamos a ver el significado del atributo como tal, de la independencia de Dios. Después vamos a ver las consecuencias de la independencia de Dios para toda la creación y finalmente las implicaciones de este atributo para nosotros como su pueblo, para nosotros como iglesia. Vamos a comenzar con el significado. Básicamente, la independencia de Dios significa que Dios no necesita de nada ni nadie para existir. Lo primero que vemos al abrir la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 1, la primera frase que leemos es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No vemos ninguna presentación de Dios, no vemos ningún argumento que justifique o explique su existencia, ni siquiera vemos una frase de bienvenida. En el principio, Él estaba allí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había un universo y Él lo creó de la nada. Ex nihilo es la frase, desde cero. Creó tanto los cielos como el universo físico, los reinos espirituales y materiales. Esto significa que absolutamente todo en esta creación fue diseñado por Él. Todo cuanto existe le pertenece. Todo cuanto existe es sostenido por Él. En pocas palabras, cada galaxia, cada estrella, cada planeta, cada animal, cada ser humano, cada elemento físico, cada célula, cada molécula depende de Él para existir, y lo mismo ocurre con cada ser espiritual. Hermanos, Dios es el único ser que existe en sí mismo. Él es autoexistente, autosuficiente. Ningún otro ser en el universo se atrevería a decir algo similar a eso. En Éxodo 3, versículo 14, Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Eso también puede ser traducido como: yo seré el que seré. En pocas palabras, su ser no está determinado por nadie. Él es quien quiere ser. No depende de nadie para ser. Simplemente es. Y esto implica que Él está en un nivel totalmente, en un nivel completamente diferente al del resto de su creación. Nada se puede comparar a Él. Él es el creador. Todo lo demás es creado. Él existe para siempre. Todo lo demás podría desaparecer en un instante si Él lo decide. Pero Él permanece para siempre. Pueden ver la magnitud y la belleza de esta realidad. La única respuesta racional, la única respuesta razonable ante un Dios tan inmenso que existe en sí mismo es humillarse ante Él y alabarlo. Vamos a el segundo tópico, el segundo punto del sermón, que es las consecuencias de la independencia de Dios para la creación. Básicamente, Dios no necesita nada ni nadie para cumplir sus designios y para estar completo en sí mismo. Dios no necesita
de nada ni nadie para sostener su existencia. Es obvio que si Él no necesita de nada ni de nadie para ser, tampoco necesita de nada ni de nadie para ser feliz y para cumplir su voluntad en medio de esta creación. El apóstol Pablo le dijo a los atenienses en Hechos 17, versículos 24 y 25: el Dios que hizo al mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. En pocas palabras, Dios no necesita nada de nosotros, ni de los ángeles, ni de ninguna otra criatura. Algunas personas han dicho que Dios nos creó porque quería compañía, porque quería tener comunión con alguien más, y es muy probable que en algún momento nosotros hayamos estado de acuerdo con ese pensamiento. Ahora, tengo que decirles, tenemos que aceptar que esa forma de pensar solo puede ser el producto de la mente orgullosa, arrogante y pecaminosa de una criatura caída. El hecho de que nosotros podamos llegar a pensar que Dios nos creó porque necesitaba relacionarse con alguien más, es producto de nuestra naturaleza pecaminosa. Solo porque somos pecadores, solo porque somos criaturas caídas, podemos llegar a pensar eso. Decir algo así es como decir que el inmenso, que el autoexistente Dios del que estamos hablando no es completamente independiente de su creación. Es decir, que Dios depende de alguna manera de nosotros, criaturas imperfectas, criaturas finitas, criaturas llenas de defectos y llenas de pecado. Es como ponernos al mismo nivel de Dios diciendo que Él nos necesita para ser feliz y para alcanzar su plenitud. En Juan capítulo 17, justo la noche antes de que Jesús fuera crucificado, vemos a nuestro Señor orando y diciendo lo siguiente, Juan 17, versículo 5. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Hermanos, la naturaleza trinitaria de Dios implica que Él tiene completa satisfacción en sí mismo. Como vemos, Jesús estaba disfrutando plenamente de esa gloria antes de venir a la tierra. Estaba disfrutando de la presencia del Padre y del Espíritu. Jesús estaba disfrutando de esa gloria antes de venir a la tierra y estaba a punto de volver a su lugar con el Padre, el lugar que había dejado. Debemos recordar cuando pensamos en la Trinidad, cuando pensamos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando pensamos en de dónde viene la plenitud y la autosuficiencia y de dónde viene el gozo inherente a Dios mismo, que todos y cada uno de los atributos de los que vamos a hablar en esta lista de 15 atributos son compartidos por las tres personas de la Trinidad en la misma medida, y eso significa que Dios disfruta de una comunión perfecta, un amor perfecto y una existencia gozosa en sí mismo, sin necesidad de sus criaturas. Otra consecuencia de la independencia de Dios es que nosotros como humanos no podemos contribuir de ninguna manera al cumplimiento de su voluntad a menos que Él lo decida y nos permita hacerlo. Y aún así, sin ninguna participación de nuestra parte, incluso con nuestra oposición más ferviente, sus designios y su voluntad se cumpliría de todas maneras. En pocas palabras, hermanos, participar en los planes de Dios y contribuir de cualquier forma al cumplimiento de su voluntad es un beneficio, un privilegio enorme para nosotros como sus criaturas. No es un beneficio para Él. Los que nos beneficiamos de servir al Señor somos nosotros. Con nuestro servicio no estamos beneficiándolo a Él. Con nuestro servicio no estamos añadiendo nada. Los que nos estamos beneficiando somos nosotros. Y esto nos lleva a la tercera parte, el tercer punto, que es las implicaciones para la iglesia. Básicamente, esta autoexistencia de Dios no contradice el deseo de Dios de disfrutar de su creación y de relacionarse con ella. Tal vez nuestra primera reacción cuando escuchamos
esa frase, esa idea de que Dios no nos necesita para nada, puede ser, nuestra primera reacción puede ser desilusión, puede ser tal vez amargura, incluso un sentimiento de falta de propósito. Pero definitivamente esa no es la reacción correcta, esa no es la reacción que debe producir en nosotros cuando realmente entendemos a Dios como Él es de acuerdo a la Biblia. Una vez que empezamos a meditar en esto y que encontramos en las Escrituras que aunque Dios es autoexistente, aunque Dios no nos necesita, Él desea disfrutar de una relación íntima con nosotros. Una vez que entendemos que podemos producir gozo en Él, no el gozo que produce la Trinidad, pero podemos producir gozo, se puede gozar en nosotros, nuestra desilusión y nuestra falta de propósito dan lugar a un asombroso sentimiento de propósito y a una gratitud infinita hacia nuestro Señor, hacia nuestro Dios. Permítanme leerles algunos pasajes para ver cómo Dios, aunque no necesitaba hacerlo, y aunque sabía que los problemas que nosotros íbamos a ocasionarle a Él y al resto de la creación, cómo Él decidió de manera libre y consciente crearnos y cómo planeó desde el principio ese plan asombroso de rescate para restaurarnos de acuerdo a su propósito original, para restaurar a su pueblo de acuerdo a su propósito original. El primer pasaje que quiero leer es Génesis 1, versículo 26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Vamos ahora a Isaías capítulo 43, versículos 5 al 7. No temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Al norte le diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Y ahora en Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Creados a imagen y semejanza de Dios para glorificar su nombre. ¿Se les ocurre una mejor razón para existir, un mejor propósito que glorificar el nombre del Dios autoexistente, del Dios que nos creó a su imagen y semejanza, de ese Dios Rey y dueño del universo, de ese que gobierna sobre todas las cosas? Déjenme que lea un par de pasajes más. Uno está en Isaías 62, versículo 5. Como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija con su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Y en Sofonías capítulo 3, versículo 17. El Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Pueden ver cómo ya ese propósito de glorificar el nombre de Dios, que ya es de por sí un propósito maravilloso y un propósito asombroso, es aún mayor, como estos pasajes que acabamos de leer añaden otro ingrediente asombroso. Dios nos creó y nos salvó, pagó por nosotros el mayor precio que alguien podía pagar en la cruz. Y lo hizo, por un lado, para que pudiéramos ser instrumentos de su gloria, pero lo hizo también para que Él pudiera regocijarse en nosotros. En su independencia, aun cuando Dios es independiente, nos creó a nosotros. Y aunque no nos necesita, nos creó a su imagen y semejanza para su gloria y para regocijarse en nuestra obediencia. Como hemos visto hoy, hermanos, con solo conocer un poco más la persona y el carácter de Dios, un poco más el carácter de Dios, podemos tener una comprensión renovada de cuán infinitamente valiosa es nuestra relación con Él. Con solo conocer un poquito más de quién es Dios,
Ahora, con poder, con ver ahora a este Dios autoexistente, a este Dios que no necesita de nada ni de nadie para existir, que no necesita de nada ni de nadie para cumplir su voluntad, como ese Dios autoexistente que no nos necesitaba, nos llamó y nos permite ser instrumentos suyos para glorificar su nombre y para gozarse en su creación. Cuando vemos eso, empezamos a tener una visión renovada de quién es Él y de cuán valiosa es nuestra relación con Él. Así que, hermanos, sigamos conociéndolo más y más. Profundicemos en las Escrituras, dediquémonos a conocer al Señor más profundamente cada día hasta que estemos en su presencia. Como cristianos, podemos haber estado caminando por esta vida como si Dios nos debiera algo, como si le hiciéramos un favor cuando dedicamos nuestro precioso tiempo a servirle, como si nuestra propia vida fuese tan importante que lo estamos honrando al dedicarle unos minutos al día para orar y leer un par de versículos en la Biblia. Quiero invitarlos hoy a meditar sobre este atributo de Dios, sobre el hecho de que Él existe en sí mismo y sobre el asombroso privilegio que nos ha dado ese Dios autoexistente de servirle, de honrar su nombre y de ser criaturas en las cuales Él obtiene gozo. Hermanos, recuerden, Dios no necesita a nadie. Él nos creó a su imagen y semejanza. Él restauró nuestra relación con Él en la cruz, aunque no lo merecíamos. Él nos llamó a representarlo frente a su creación, a guiar a otros a su presencia a través de su palabra, a través de la predicación del Evangelio. Él nos llamó a glorificar su precioso nombre con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Él se goza con nuestra obediencia y nuestra alabanza. No sigamos caminando como si le hiciéramos un favor cuando lo servimos. No le debemos nada. No sigamos leyendo la Biblia como si fuera una tarea que debemos completar y que nos resta tiempo para nuestras importantes actividades del día a día. No sigamos orando como si Dios necesitara hablar con nosotros, como si fuese Él el que necesita hablar con nosotros y como si le estuviésemos haciendo un pequeño espacio en nuestra superocupada agenda. Recuerden, hermanos, Dios no nos necesita a nosotros lo necesitamos a Él. Somos nosotros los que le debemos todo, incluyendo nuestra salvación. Somos nosotros los que hemos sido rescatados por Él, aunque no debía hacerlo. Somos nosotros los que sin poder darle nada, recibimos todo de parte de Él. Meditemos en esto, reflexionemos en esto y dispongámonos a continuar en este proceso de conocer a Dios cada día de una manera más profunda, más íntima y más cercana, de una manera en que seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo día a día, de una manera en que podamos ser cada día siervos más útiles, no porque Él necesite que lo seamos, sino porque Él se goza cuando lo somos. Vamos a orar. Padre, te damos, Señor, la gloria, la alabanza y las gracias por ser quien eres, Señor. Porque siendo tú el único que no necesita nada de nadie, nos has dado todo. Porque siendo tú el único que no necesita a nadie para existir, nos diste a nosotros existencia. No porque necesitaras nuestra compañía, no porque necesitaras nuestro amor, sino por el puro placer de que honráramos tu nombre y de que pudieras regocijarte a través de nosotros. Por el puro placer de amar, por el puro placer de ser nuestro Dios y de gozarte en tu creación. Señor, es para nosotros un privilegio enorme entenderlo. Es para nosotros un privilegio enorme entender que aunque no nos debes nada, nos has dado todo. Aunque nosotros te debemos todo, nos lo diste todo tú a nosotros. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias por salvarnos. Gracias por pagar con esa sangre preciosa el precio de nuestra salvación. Y gracias por darnos el privilegio inmerecido de ser instrumentos tuyos en medio de un mundo caído.
Ayúdanos, Señor, en este tiempo de prueba, en este tiempo en que el mundo está sometido a incertidumbre, a dolor, a sufrimiento, a hacer tu gloria, a hacer tu imagen, para que tu nombre sea glorificado y la gente, Señor, llegue a conocerte y también llegue a glorificarte a ti, para que, Señor, también comiences a gozarte en ellos. Te damos el honor y la gloria por siempre y quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre poderoso y hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.